En este caso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la resolución del taller práctico, unidad número 2, elaboración de modelos financieros y análisis de sensibilidad financiera. Para ello, a partir de cuadros 1, que en cuadro 1 tenemos las variables de entrada, son los supuestos, parámetros para construir un modelo financiero. Tenemos una cuenta 2, que son las cuentas iniciales del estado de ganancias y pérdidas. Y tenemos un cuadro 3, que son las cuentas iniciales para el balance general en el año base, ¿no? A partir de esta información se pide construir, en primer lugar, lo que son los estados financieros pro forma. Hablamos del estado de ganancias y pérdidas, del balance general y del flujo de efectivo, tomando como consideración un año base, el año 0 y 5 periodos de proyección hacia adelante. De igual manera, se pide calcular como variables de salida 2 indicadores de rentabilidad, lo que es el ROA y el ROE, y 3 indicadores de liquidez. Luego, manualmente, bueno, esto es un trabajo adicional, detallar todas las identidades contables utilizadas para proyectar los estados financieros. Entonces, vamos a abrir nuestra hoja de resolución, en el cual, ¿qué es lo primero que debemos realizar? Lo primero que debemos realizar es nuestro modelo financiero, ¿no? En nuestro modelo financiero vamos a introducir el primer componente de un modelo financiero, que son las variables de entrada. Estos son básicamente todos los supuestos. Usualmente podemos trabajar con abreviaturas que nos señalen cuáles son las variables de entrada y sus respectivos parámetros o supuestos. De igual manera, lo que vamos a construir es el año base, es el año 0. Lo primero que debemos determinar es, bueno, este es lo que está con color celeste, son los supuestos o son datos iniciales. Y vamos a construir nuestro estado financiero del año 0 con base a los supuestos. Por ejemplo, ¿a qué equivale el costo variable? Equivale a las ventas iniciales por el supuesto de costo variable en términos de las ventas. Algo que es importante también mencionar, como estamos trabajando con cálculo iterativo para evitar el problema de referencias circulares, en fórmulas deberemos verificar que tengamos habilitada la opción de habilitar cálculo iterativo, insisto, para evitar el problema de celdas que tienen una referencia circular. ¿Qué significa una celda con una referencia circular? A depende de B, B depende de A. Si no tenemos habilitada esta opción, nos va a salir un error. De igual manera, el gasto de administración corresponde a un supuesto, que ese supuesto está determinado por la razón gasto de ventas como proporción de las ventas, ¿no? La utilidad operacional, en realidad la utilidad operacional es la suma de la utilidad bruta y descontando desde luego lo que son los gastos de administración. Por otra parte, también tenemos otro supuesto como dato externo, lo que son los intereses pagados sobre deudas, lo que es el interés ganado sobre disponibilidades y la depreciación. De esta forma calculamos nuestra utilidad antes de impuesto. El pago de impuesto a las utilidades es una función condicional que básicamente depende
si existen utilidades antes de impuestos, se paga impuesto y ese pago de impuesto va a corresponder a las utilidades antes de impuestos por una tasa impositiva a las utilidades, que este es un supuesto o variable de entrada. ¿Qué sucede si no se cumple la condición de que las utilidades antes de impuestos son mayores que cero? Básicamente el pago de impuestos corresponde a cero. De igual manera tenemos lo que es la utilidad neta, que es igual una definición contable, es la utilidad antes de impuestos, y a ello descontamos lo que es el pago de impuestos a las utilidades. Y finalmente también tenemos, hasta aquí termina nuestro estado de ganancias y pérdidas, pero podemos realizar un cálculo auxiliar para lo que es el pago de dividendos. El pago de dividendos igual es una función condicional. ¿Cuál es esa función condicional? Si hay utilidades netas, a esas utilidades netas se distribuye en dividendo una determinada proporción. En este caso, el supuesto es el 50%. ¿Qué sucede si no existe, utilidades netas, o si son cero o negativas? Básicamente no se paga dividendo. Tenemos nuestro estado de ganancias y pérdidas para el año base. Luego, de igual manera, tenemos nuestro balance general para el año base, el cual de forma general, para el balance general vamos a considerar las disponibilidades como una cuenta de cuadre. ¿Qué significa una cuenta de cuadre? Significa de que se debe garantizar que el total de activos es igual al total de pasivo y patrimonio. Entonces, por lo tanto, esta cuenta de cuadre nos dice de que el total de pasivos y patrimonio menos lo que es el activo fijo neto y menos lo que es el activo corriente va a corresponder a las disponibilidades de tal manera que con esta cuenta de cuadre vamos a garantizar que el total de activos es igual al total de pasivo y patrimonio por definición contable. ¿Cómo determinamos el activo corriente? El activo corriente básicamente está en función de las ventas, y para ello también tenemos un supuesto que viene de las variables de entrada. Por otra parte, también el activo fijo neto. El activo fijo neto está en función de las ventas y en función de un supuesto de activo fijo neto sobre ventas. Por otra parte, también es importante mencionar que el activo fijo al costo corresponde a la suma en términos positivos de lo que es el activo fijo neto y la depreciación. Si la depreciación está con signo negativo, debo introducirlo con signo negativo para que sea una suma de forma respectiva. Y las cuentas de pasivo y patrimonio, el capital suscrito y pagado es un dato dado que nos da el ejercicio, el capital suscrito y pagado, así como las utilidades retenidas y no distribuidas. Por otra parte, tanto el pasivo corriente como el pasivo no corriente son supuestos de las variables de entrada que están en función de las ventas. Tenemos 9% para el pasivo corriente y tenemos 20% para el pasivo no corriente, ¿no? De esta manera proyectamos nuestro balance general en el año base o año cero. El siguiente paso es pronosticar o calcular nuestro estado financiero pro forma.
podemos asignar, ¿cómo es que hacemos las asignaciones, perdón, a las variables de forma respectiva? Por ejemplo, voy a situar el cursor acá en 1500, y me voy a ir a fórmulas y voy a asignar un nombre. Por ejemplo, voy a darle el nombre de que este valor de 1500 se va a llamar ventas sub 0. Doy a aceptar. Y en la proyección de un año hacia adelante voy a pronosticar lo que son las ventas sub 0 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, que es G, elevada al tiempo. En este caso, el tiempo es 1. ¿No? Y de esta manera puedo realizar toda la proyección para el año 1, o de forma alternativa puedo jalar hacia 5 años de proyección. Con base en las variables de entrada y con base en el segundo componente, que es el componente de procesos, determinamos lo que corresponde a nuestros estados financieros pro forma, que son las proyecciones de los estados financieros en 5 años hacia adelante. Estado de ganancias y pérdidas, balance general, y ahora incorporamos un nuevo proceso dentro del modelo financiero que corresponde al estado de flujo de efectivo contable. Este estado de flujo de efectivo contable se compone de 3 grandes bloques. En el caso de lo que son el flujo de caja operacional, el flujo de caja de inversiones y el flujo de caja de financiamiento. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? El flujo de caja operacional. En primer lugar, vamos a tener las utilidades netas, que corresponde, estas utilidades netas son las proyecciones de utilidad neta del estado de ganancias y pérdidas. Luego tenemos las depreciaciones. Esta información la obtenemos de igual manera del estado de ganancias y pérdidas. Si en el estado de ganancias y pérdidas está con signo negativo, ahora le voy a poner un signo negativo para sumar las depreciaciones. Por otra parte, también tenemos que calcular las variaciones del activo corriente y las variaciones del pasivo corriente, ¿no? En este sentido, calculamos lo que es el flujo de caja operacional como la suma de los 4 componentes. ¿Cuáles son los elementos que forman parte del flujo de caja de inversiones? Básicamente corresponde a la variación de activos fijos al costo. Esta es una información que la tenemos en el estado de ganancias y el balance general, y por lo tanto corresponde a la variación de un año con relación al anterior. Si tuviéramos otros datos, pudiéramos incluir, por ejemplo, si hubiera un incremento de inversiones permanentes, o si la empresa también realizara ventas de activos, esto se registraría como un ingreso de efectivo. Y finalmente tenemos el flujo de caja de financiamiento, que básicamente corresponde a 3 cuentas, lo que es el incremento de deuda de largo plazo, lo que corresponde al incremento de capital social y el pago de dividendos. El pago de dividendos lo obtenemos del cálculo auxiliar del estado de ganancias y pérdidas, y el incremento de la deuda de largo plazo y el capital social también lo tenemos de variaciones del balance general. En este sentido, por ejemplo, si vemos para el primer año de proyección, vamos a suponer que estos son miles de dólares. Derivado del negocio, la empresa obtuvo un ingreso de efectivo de $468,000, por ejemplo, y tuvo salidas
por concepto de inversiones y tuvo salidas por concepto de financiamiento. ¿Cuál es el cambio en el flujo de efectivo? Básicamente es la suma de lo que es el flujo de caja operacional, lo que es el flujo de caja de inversiones y lo que es el flujo de caja de financiamiento. ¿Qué es lo que debemos verificar con este cambio de flujo de efectivo? Debemos verificar cómo se explica el cambio en las disponibilidades del balance general. Tenemos las disponibilidades del año actual y tenemos las disponibilidades del año anterior. Entonces, básicamente, este cambio de disponibilidades debe ser exactamente igual al cambio en el flujo de efectivo. Dicho de otra manera, tenemos que tener 0 diferencias. Y finalmente, una vez que hemos considerado nuestras variables de entrada, nuestros procesos o estados financieros pro forma, finalmente calculamos lo que son las variables de salida, que usualmente corresponden a indicadores financieros claves. En este caso, 2 indicadores de rentabilidad y 3 indicadores de liquidez. Este modelo financiero en sus componentes de variable de entrada, de procesos y de variables de salida es lo que nos va a permitir el siguiente punto, que consiste en realizar análisis de sensibilidad. Y vamos a realizar el primer análisis de sensibilidad una vez que tenemos nuestro modelo financiero. La primera pregunta es de sensibilidad univariada. ¿Qué sucede con el ROE del quinto año de proyección si el crecimiento de las ventas oscila entre el menos 15% y el 15% en intervalos del 5%? Luego, esto es lo que se conoce como sensibilidad univariada, una sola variable de cambio. Luego tenemos una sensibilidad bivariada, 2 variables cambian. En este caso, además de el cambio en la tasa de crecimiento de las ventas, tenemos una segunda variable de entrada que va a cambiar, que es el gasto administrativo, el cual está en el rango del 20% y el 55% en intervalos del 5%. Entonces, para ver esta solución, nos vamos a ir a nuestra planilla en Excel. Donde vamos a realizar nuestro análisis de sensibilidad univariada. Asumimos aquí diferentes tasas de crecimiento para las ventas, tasas de crecimiento de las ventas, que van entre el menos 15% y el 15% respectivamente en intervalos del 5%, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos verificar? Queremos ver cuál es el impacto en la variable ROE del quinto año de proyección. Entonces, aquí debemos hacer referencia a la rentabilidad del último año, que es del 25%. ¿Y cómo vamos a hacer este análisis? Para que ustedes puedan apreciar, voy a borrar esto de acá. Me voy a seleccionar esto y me voy a ir a la herramienta de datos.
en herramienta de datos, me voy a ir a análisis y sí. Y la herramienta que vamos a utilizar es tabla de datos. Selecciono esto. Me voy a análisis de hipótesis en datos. Datos, análisis de hipótesis. Tabla de datos. ¿Y qué voy a simular? Voy a simular dentro, quiero saber cuál va a ser el resultado de mi columna, tomando como consideración que la celda de entrada va a ser la tasa de crecimiento en las ventas. Y me voy a ir a mi variable de entrada. Voy a hacer referencia a esta celda. Y luego, de forma conjunta, damos la instrucción con Control Shift Enter o aceptar. Control Shift Enter, aceptar, ¿no? ¿Cuál es el resultado? El resultado es que si la tasa de crecimiento en las ventas está entre el menos 15% y el 15%, el ROE va a estar entre el 10% y un máximo del 34%. Para el supuesto que hemos considerado, nuestro modelo es del 5% y por lo tanto la rentabilidad esperada es del 25%, ¿no? Esto es lo que se conoce como un análisis de sensibilidad de valor utilizando la herramienta tabla de datos. Aquí, por otra parte, puedo calcular también lo que son variaciones que nos dice el enunciado, calcular variaciones absolutas, es decir, cuál es la variación de X. Por ejemplo, cuál es la variación de Y dada una variación de X. Esto es lo que se conoce como un análisis de sensibilidad univariable absoluto, o también podemos hacerlo a través de un análisis de sensibilidad relativa, o también llamado elasticidad, ¿no? Elasticidad, variación absoluta. ¿Y a qué corresponde esto de acá? Esto corresponde a cuál es mi variable de entrada inicial. En este caso, mi variable de entrada inicial corresponde al 5%. 5%. ¿Y cuál es mi variable de salida inicial? Y sub 0. Esto equivale al 25%. Entonces puedo definir que la variable inicial es X sub 0 es 5%, Y sub 0 es 25%.
¿A qué es igual la variación de Y sobre la variación de X? Básicamente es igual a Y, en este caso 0,10, o 10% menos 25%, dividido entre la variación de X en términos absolutos, que es menos 15%, menos 5%. En este caso, acá vamos a tener un error porque obviamente cualquier número dividido entre 0 es indeterminado, ¿no? Aquí ponemos no aplica. ¿Y cómo calculamos una variación porcentual en Y dado una variación porcentual en X? De igual manera debemos hacer énfasis, consideramos el valor final de Y menos el valor inicial dividido entre el valor inicial y todo esto dividimos entre el cambio porcentual de X. ¿Cuál es el cambio porcentual de X? Es el valor de X menos el valor inicial dividido entre el valor inicial. Otra manera que podemos hacerlo es por separado. Vamos a calcular de forma inicial el cambio porcentual en Y. Esto es igual mi variable de salida menos mi valor final menos mi valor inicial dividido entre el valor inicial. Este es el cambio porcentual en Y. Y vamos a calcular el cambio porcentual en X. El cambio porcentual en X es el valor final menos el valor inicial dividido entre el valor inicial. ¿Y a qué es igual la elasticidad? La elasticidad es el cambio porcentual en Y dado el cambio porcentual en X. Acá vamos a poner también no aplica, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos verificar? Podemos verificar que por cada
por cada 1% que cambia la tasa de crecimiento en las ventas, por cada 1%, el cambio porcentual en el ROE va a estar entre 0.15 y 0.17. Como podemos interpretar, también esta elasticidad es menor que 1, lo cual implica de que el ROE tiene una sensibilidad inelástica a la tasa de crecimiento en las ventas. Dicho de otra manera, si apreciamos los cambios porcentuales en el ROE, son en términos absolutos inferiores o son menores que los cambios porcentuales en la tasa de crecimiento en las ventas, ¿no? Y por otra parte, también podemos calcular una sensibilidad absoluta, no en términos porcentuales, sino en variaciones absolutas, tanto de la variable de salida, que es el ROE, como en la tasa del crecimiento en las ventas. Y por otra parte, con la misma herramienta de tabla de datos, podemos hacer un análisis de sensibilidad bivariada. ¿Qué es lo que debemos hacer referencia? Debemos hacer referencia básicamente a lo que es la variable de salida sobre el cual quiero hacer el análisis, que es el ROE del quinto año. Debemos hacer referencia también a una variable de entrada que va a tener variabilidad, que es la tasa de crecimiento en las ventas, que estaría entre el intervalo del menos 15% al 15%, en intervalos del 5%, y la otra variable es el gasto de administración en términos de las ventas. Vamos a llamar, por ejemplo, X2, y a esta variable vamos a llamar X1. Entonces, para hacer este análisis de sensibilidad bivariada, de igual manera nos vamos a datos. En datos vamos a análisis de hipótesis y utilizamos la herramienta de tabla de datos. Bien, seleccionamos nuestro cuadro. Nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y en filas vamos a tener a esta variable. Gasto de administración en términos de ventas. Nos vamos a las variables de entrada, gasto de administración en términos de venta. Y vamos a hacer énfasis a la otra variable de entrada, que es crecimiento de las ventas. Y presionamos de forma conjunta, presionamos de forma conjunta Control-Shift-Alt. ¿Qué vamos a verificar? Vamos a verificar que el supuesto central en la tasa de crecimiento en las ventas es del 5%. Y vamos a también verificar que el supuesto inicial en el gasto de administración de las ventas es 40%, y eso nos da un valor de un ROE del 25%, que es igual a la variable de salida del modelo determinístico. Y aquí podemos visualizar tomando como supuesto exógenos, por ejemplo,
cuáles son los rangos de rentabilidad menor a un costo de oportunidad de capital. Supongamos que el costo de oportunidad de capital es del 20%. Ello involucraría, por ejemplo, tasas del 0% hasta el menos 15% en tasas de crecimiento de las ventas para todos los niveles de gasto de administración de ventas, y si se quiere, por ejemplo, si se requiere una rentabilidad alta, que esto es una rentabilidad mayor al 30%, un umbral alto, básicamente involucraría a menores gastos administrativos en términos de venta, por ejemplo, el 20%, y con tasas de crecimiento arriba del 5%, o en su defecto, tasas de crecimiento en las ventas en el intervalo del 10 al 15%, y razón de gasto administrativo en términos de venta entre el 20% y el 35% respectivamente. De hecho, si se tiene una tasa de crecimiento en las ventas del 15% y se quiere obtener una rentabilidad, por ejemplo, mayor al 30%, se puede tolerar hasta un gasto de administración en términos de ventas del 45%. Entonces, básicamente, el análisis de sensibilidad y variada lo que nos muestra es qué sucede con una variable de salida, dado que dos variables de entrada pueden asumir diversos valores. Esto es lo que se conoce como análisis de sensibilidad de valor. Asumimos cambios en una o dos X o dos variables de entrada y vemos qué sucede con una variable de salida. Luego vamos al siguiente punto, que es un análisis de sensibilidad de rango. Y el objetivo ahora es obtener una razón de liquidez con un valor objetivo en Y, y para ello debemos controlar un parámetro o controlar una X, ¿no? En este sentido, por ejemplo, este es el modelo inicial que yo he estimado. Voy a mover o voy a cambiar de archivo. Voy a volver a mi archivo en Excel, y para dar respuesta al análisis de sensibilidad de rango, voy a mover o copiar. Voy a crear una copia y, por ejemplo, voy a llamar solución buscar objetivo. Para realizar este segundo tipo de análisis de sensibilidad, lo que voy a hacer es, en la opción de datos, ir nos vamos a datos. Datos, análisis de hipótesis. Buscar objetivo. ¿Cuál es el objetivo en este ejercicio? El objetivo es que dentro de mis variables de salida, este indicador de liquidez, que es 2.22, por ejemplo, el último año, el objetivo es que ya no sea 2.22, sino que sea 2.5. Entonces, debemos definir cuál es la celda, cuál es el objetivo de la celda que queremos modificar. Debemos
introducir el valor objetivo en términos cuantitativos y debemos definir cuál es la celda o la variable de entrada que vamos a modificar para que, definiendo el objetivo en Y, controlemos una variable de entrada. En este caso vamos a hacer como referencia nuestra variable de entrada controlada. Vamos a hacer como referencia a la razón activo corriente en términos de venta. Y en tal sentido, el indicador inicial que estaba en 20% se cambió al 23% y podemos verificar en nuestras variables de salida que la razón activo corriente en términos de pasivo corriente subió del 2.22 al 2.50, que era el objetivo que se deseaba alcanzar. Y finalmente vamos al último análisis de escenarios, que es el análisis de sensibilidad de conjunto de hipótesis, también llamado análisis de escenario. Y para ello se plantean dos escenarios para los supuestos. En primer lugar, un escenario de contexto negativo del sector económico, llamemos escenario pesimista, y un contexto de crecimiento máximo, llamemos escenario optimista. Para ello vamos a asumir cuatro variables de entrada que van a tener, según el contexto, sus respectivos valores. El crecimiento de las ventas va a ser negativo, el costo variable va a ser mayor, la tasa de interés sobre deuda va a ser mayor y el pasivo no corriente sobre ventas no va a haber financiamiento de corto plazo. Este es un escenario pesimista. ¿Cuál es el escenario optimista? Todo lo contrario, ¿no? Una mayor tasa de crecimiento en las ventas, un menor costo variable en términos de venta, es decir, mayor posibilidad de negociación con los proveedores, menor tasa de interés sobre la deuda y mayor financiamiento de corto plazo. De sensibilidad. A mi modelo inicial en el cual he hallado mi modelo financiero determinístico, voy a mover o crear en otra hoja y a esto le voy a llamar, por ejemplo, le voy a llamar solución escenarios. Solución escenarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo básicamente debo introducir? ¿Cuáles son mis variables de entrada? En sentido de escenario pesimista, lo que va a cambiar es la tasa de crecimiento en las ventas. Lo que va a cambiar también es, en el escenario pesimista, tenemos, verificando los supuestos,
el costo variable en términos de venta del 20% se va al 40%. Se modifica la tasa de interés sobre deuda del 12% se va al 18%. Y por otra parte, el pasivo corriente en términos de ventas del 9% se va al 0%. Lo demás permanece constante. Veamos qué sucede en el análisis optimista del 5%, que es el escenario, podemos llamar incluso escenario esperado. Del 5%, ahora se va a ir al 10%. El costo variable en términos de venta del 20%, ahora se va a ir al 10%. Y por otra parte, la tasa de interés sobre deuda del 12% va a disminuir también al 10%. Y finalmente, el pasivo corriente sobre ventas del 9% se va a ir al 20%. Tenemos escenario esperado, tenemos escenario pesimista y tenemos escenario optimista. ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar? La herramienta que vamos a utilizar es, nos vamos a datos, análisis de hipótesis y la opción de administrador de escenarios. En este caso, digamos, ya tengo escenarios previamente creados. Para que veamos cómo realizarlo, lo voy a borrar estos escenarios. Nuevamente. Y simplemente selecciono y lo elimino, ¿no? Bien, entonces me aparece así de cero. Voy a agregar un escenario. De forma seguida lo que voy a hacer es darle un nombre. Por ejemplo, se va a llamar escenario pesimista. Y lo que voy a cambiar van a ser mis variables de entrada.
Voy a cambiar mis variables de entrada. Voy a cambiar todas las variables de entrada. Mejor dicho, las variables de entrada del modelo esperado, ¿no? Del escenario esperado o modelo determinístico. Y doy a aceptar. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar manualmente, los valores de este escenario. Por ejemplo, la primera es que la tasa de crecimiento en las ventas ya no va a ser del 5%, sino va a ser del menos 10% o menos 0.10. Luego voy a cambiar la segunda, que es pasivo corriente en términos de venta, ahora va a ser 0. Y voy a cambiar el costo variable en términos de venta. Que ya no va a ser de 0.20, va a ser de 0.40. Y la tasa de interés sobre deuda, que ya no va a ser de 0.12, sino va a ser de 0.18. Y damos a aceptar. Hemos creado un escenario que es el escenario pesimista. Ahora vamos a crear otro escenario. Voy a dar a agregar. Y en este escenario, en este otro escenario que vamos a crear, le vamos a llamar escenario optimista, ¿no? De igual manera, ¿cuáles son las celdas cambiantes? Son las celdas de las variables de entrada en el escenario esperado. Entonces, voy a hacer referencia. Voy a seleccionar mis celdas cambiantes, que van a ser las mismas. Todas mis variables de entrada y sus respectivos parámetros. Y de igual manera, aquí vamos a cambiar manualmente la tasa de crecimiento en las ventas, que es del 0.10. El costo de venta, en términos de venta, que es del 0.10 o 10%. La tasa de interés sobre deuda, que es del 0.10. Y el pasivo corriente en términos de ventas, que ahora va a ser del 20%, ¿no? Y damos a aceptar. Entonces, ahora, ¿dónde quiero ver cómo se impactaría con estos dos escenarios? Lo que debo especificar es cuál es el cambio porcentual del ROE proyectado para 5 años de proyección. Entonces, hablamos del ROE en 5 años de proyección. Por lo tanto, ahora voy a seleccionar
en mi modelo financiero en Excel lo que es resumen. Me voy a resumen y quiero que mis celdas de resultados sean los 5 años de proyección del modelo determinístico sobre el ROE. Y quiero que se me presente un informe. Y de esta manera damos a aceptar y comienzan a mostrarnos los resultados del administrador de escenarios. ¿Cuáles son las salidas del administrador de escenarios? Nos ofrece algo como esto, que básicamente tenemos nuestras celdas cambiantes. Tenemos esto, podemos interpretarlo como el escenario esperado, los valores actuales. Tenemos entonces lo que son los supuestos que han cambiado, que son la tasa de crecimiento en las ventas. Otro supuesto que ha cambiado también es el pasivo corriente en términos de ventas. El tercer supuesto es la tasa de interés sobre deuda. Y el otro supuesto adicional es el costo variable en términos de ventas, ¿no? Entonces, aquí tenemos diversos ROEs de proyección, desde el ROE del año 1 hasta el ROE del año 5. Fíjense ustedes, en un escenario esperado, el ROE proyectado hacia el quinto año sería del 25%. Luego, en un escenario pesimista, el ROE esperado iría del 11% hasta el 2%, y en un escenario optimista estaría del 54% hasta el 33%. Entonces, aquí podemos comparar, hacer un análisis de cuál es el impacto en términos porcentuales de cada año de proyección con relación al escenario base o el escenario esperado, tanto comparando el cambio porcentual de proyección del escenario pesimista, como también comparando el escenario optimista y sus proyecciones en comparación o cambios porcentuales con los 5 años de proyección para la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿no? Entonces, de esta forma, hemos dado por resuelto o hemos dado la solución de lo que es la elaboración de modelos financieros y la realización de análisis de sensibilidad financiera, ¿no? Para ello hemos visto 3 tipos de análisis de sensibilidad. Análisis de sensibilidad de valor con la herramienta de tabla de datos, análisis de sensibilidad de rango con la función de buscar objetivos, y análisis de sensibilidad de conjunto de hipótesis o análisis de sensibilidad de escenarios con la herramienta de análisis de administrador de escenarios.